Muy buenas. Siguiendo el requerimiento que venimos haciendo para los videos, en esta ocasión vamos a tratar el tema sobre el río Amazonas, valorando su recuperación, transformación del entorno por asuntos naturales y antrópicos. El requerimiento lo hace el señor Miguel Pita Mosquera, quien desde la ciudad de Barranca Bermeja, Santander, me hace recordar aquellas épocas cuando trabajé como profesional especializado en infraestructura en Cor Magdalena, Corporación Autónoma del Río Grande de la Magdalena. Mi nombre es Víctor Adriano Hernández Vargas, soy ingeniero civil, soy topógrafo, especialista en gestión ambiental, especialista en avalúos. Ahora sí vamos a entrar el tema con las afectaciones o alteraciones del relieve. Del relieve de una zona por donde pasa el cauce de cualquier río, en este caso el río Amazonas. Primero encontramos presencia de restos de tala o escombros forestales. Esto es fatal porque cuando se realizan talas muy cerca a la ribera, esto por escorrentía caen al río y se mezcla con elementos sólidos y con barro y van formando una zona maleada que perjudica y contamina el río. Otro es el caudal sólido. El caudal sólido, como es la sedimentación de rocas, rabillas, arena, que sigue rodando por el cauce del río Amazonas. Erosión del suelo. Además de la tala del caudal sólido, se presenta también aspectos de erosión del suelo. Así sea o pendiente mínima, va rodando, y sobre los nacimientos de los afluentes es donde más presencia de sólido se realiza por movimientos físicos naturales y caen al río principal del Amazonas. La afectación de la calidad y ecosistema. En este aspecto podemos indicar que estas modificaciones son por contaminación antrópica, donde el mismo ser humano va botando basura, elementos sólidos, contaminantes, que perjudica tanto al río como al ecosistema y la biodiversidad del sector. El ciclo hidrológico. Los cambios de clima son perjudiciales, los veranos, los inviernos son perjudiciales, afectan y alteran el relieve de cualquier río. La estructura sedimentaria. Se forman islas, se forman playones y se forman otros elementos que altera y modifica cualquier río. Modificación del cauce del río. Estas modificaciones del cauce del río, porque es que los ríos son agentes físicos que están en continuo movimiento, y esto por X o Y motivo o por algunas de las anteriores hace que se altere o se modifique o cambie su rumbo el cauce del río Amazonas. Continuamos con los aspectos de afectaciones o alteraciones del relieve de un río, en este caso el río Amazonas. Otro aspecto es la transformación del paisaje por cuestiones naturales y participación o modificación antrópica del ser humano. Alteraciones de la biodiversidad. Si hacemos modificaciones o se altera, entonces la biodiversidad se va trasladando, se va modificando, van perdiendo su hábitat. Evaporación y calentamiento. Hoy en día, por el efecto invernadero, se dice que el río Amazonas es el pulmón del mundo y se está haciendo muchas alteraciones naturales y antrópicas que hace que se evapore el río, las aguas del río, y por el recalentamiento hay bajones de niveles, hay evaporaciones, hay movimientos de sedimentación que obstaculiza y hace que se evapore, y unos calores inmensos de recalentamiento en la zona y sector ribereño al río Amazonas. Me preocupa es el vertido de las aguas residuales. En muchas comunidades utilizan las aguas servidas
y no le hacen tratamiento, sino que la arrojan directamente al río Amazonas. Esto que perjudica, contamina las aguas y sobre todo van partículas sólidas que van cayendo también al río Amazonas. La extracción de petróleo y gas es otra cuestión de la explotación minera que afecta y altera el cauce del río Amazonas. La contaminación biológica, ahí se ha apreciado que le llegan excrementos de animales, así sean domésticos o para el servicio del consumo humano, y cae o las arrojan al río. Esto no se debe hacer porque indirectamente contamina con aspectos biológicos y otros complementarios que se realizan en el sector. El agua potable y alimento. Las aguas potables de algunas comunidades o asentamientos humanos no son tratadas, son sacadas directamente del río sin ningún tratamiento, y la manipulación de alimentos se realiza en estos asentamientos humanos usando como un platón, y van lavando y lavando y lavando y reutilizando el mismo agua hasta que la vean totalmente oscura. Estas son cuestiones de contaminación también, y porque retornan estas aguas no potables y no tratadas, retornan al río Amazonas. Los aspectos sociopolíticos y culturales. Hay unas comunidades del sector del río Amazonas que por generaciones, décadas y milenios vienen compartiendo la región ribereña al río Amazonas. Los aspectos sociales son fundamentales, los aspectos indígenas, los aspectos políticos. Es importante tener en cuenta porque hay unos tratados preestablecidos donde se indica que se debe tener unas comisiones permanentes para hacer el monitoreo al río para que no se altere ni se contamine el cauce de este importante río ribereño de Sudamérica. Las cuestiones culturales, las comunidades indígenas y del sector tienen ya su propia idoneidad, y ese sector entre Leticia, Tabatinga y Santa Rosa comparte mucha cultura. La mutación del cauce. La mutación del cauce se viene realizando permanentemente en los ríos y más en este río Amazonas. Eso tiene un movimiento dinámico y que por efecto de baja de temperatura, baja de niveles o modificaciones del cauce por sedimentación hace que el cauce principal y la línea vaguada o de máxima profundidad o de navegabilidad también cambia su rumbo, su dirección y su enfoque de ubicación. Los aluviones. Los aluviones son cuestiones que se van formando por sedimentación, forma islas o hace que se forman playones a un lado y otro de los brazos del río Amazonas. La intervención natural y antrópica. Eso hay muchas intervenciones, tanto naturales como antrópicas. El ser humano sigue interviniéndose, inclusive hay presencia de actos sociales donde el hombre de una forma no apropiada actúa sobre la ribera y el sector del río Amazonas. Otro tema importante sobre el río Amazonas es la recuperación y mitigación ambiental. Para eso tenemos unos aspectos, las comisiones bi y multinacionales. No es enviar carta de un lado a otro, sino sentarse estas comisiones permanentemente, y no cada año, no cada año y medio, 2 años, sino hay que mirar qué está sucediendo, qué está pasando sobre la zona del río Amazonas. Realización de gestiones ambientales.
si no se ponen de acuerdo y si no lo limpiamos, si no le hacemos evaluaciones, estudios ambientales y análisis de la situación actual socioambiental y económica del río Amazonas, lo estamos matando, lo estamos acabando el pulmón del mundo. La reforestación es otro aspecto que hay que tener en cuenta. Hoy en día, tanto por hacia sus orígenes como hacia su desembocadura y todo su recorrido, se aprecia reforestación en una forma inapropiada. Recuperación del caudal del río Amazonas. Uno de los aspectos puede ser el dragado y limpieza. Además de esto, hay que hacer unas obras para recuperar el caudal y el cauce. Estos caudales con obras de infraestructura civil e hidráulica hay que analizarlo. Es un poco costoso, pero como no se han realizado estas inversiones, entonces va a tocar inyectarles, realizarles análisis socioeconómico y ambiental para la recuperación y mitigación ambiental, porque la biodiversidad no se puede cambiar y no la podemos destruir, y tampoco el río Amazonas. La ampliación de canales naturales en los brazos, en la boca del brazo, hay que ampliarlo un poquito, esto para aumentar velocidad y aumentar el canal, y que una vez traslade o haga movimiento de los sedimentos para que no se estanquen en un sitio puntual determinado. La recuperación y mitigación ambiental también hay que tener en cuenta el monitoreo permanente del cauce, con batimetría, con ecosondeos, para mirar cómo es el comportamiento del río Amazonas, tanto externa como internamente en su recorrido natural. La conciencia ciudadana. Hay que tener conciencia ya de que nuestro principal río, que lo compartimos con diferentes países y que es el pulmón del mundo, hay que tenerle cariño, hay que tenerle aspecto de conciencia ciudadana en los aspectos de inversión, en los aspectos socioambientales. No matemos el río Amazonas. La población flotante y del turismo. Se dice que a Leticia Santa Rosa le llega principalmente entre el 75 y el 80% de turistas, de poblaciones flotantes turísticas del centro, del interior del país, y el resto son de extranjeros de otras nacionalidades. Política y gestión, volviendo a esto de la población y turismo, vemos que esta gente que viene del interior o del extranjero ya tiene una conciencia ciudadana mejor, no son tan contaminantes como algunos sectores residentes en la región. La gestión sanitaria. Hay que tener política de gestiones sanitarias, cuestiones de manejo de las aguas, del consumo humano. Las alcantarillados no existe en algunos sectores, por ejemplo en Santa Rosa se ha apreciado de que las necesidades la depositan en ciertos de sectores y que van a caer al río Amazonas, lo mismo que las aguas servidas. Entonces hay que tener conciencia, mirar estas gestiones sanitarias y los aspectos de salud, que también es cuestiones sanitarias, porque se dice que en la región hay sectores muy cercanos a los centros poblados donde todavía hay malaria, donde todavía hay mosquitos para la producción de la fiebre amarilla. Entonces hay que mirar protección de sanitarias, políticas, para tener un punto de hermandad y de concentración socioambiental en la región cercana y del río Amazonas.
obras de protección y conservaciones, ampliaciones, dragados, hay que invertirles. Tanto el Perú como Brasil y Colombia hay que invertirle y no dejar que la naturaleza haga su destroce por cuestiones naturales o antrópicas. Otras acciones necesarias, tener conciencia, y la conciencia socioambiental empieza con uno y la divulgamos como ejemplo para los demás. Cuando hablamos de población flotante, de turismo que procede del interior del país, este interior del país es Colombia, entonces entre el 75 y 80% llegan a la triple frontera personal del interior de Colombia, y el resto extranjeros de otros países. Continuando, estuve analizando y apreciando desde tiempos atrás y he venido haciendo un seguimiento a la triple frontera. Encontré una revista Terra Brasil, revista de red brasileira de historia de la geografía histórica del sector de la triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil. Son análisis donde vemos que se preocupan más los brasileros que los de hablante del idioma español. Dentro de la cartografía de años atrás indicada en la revista señalada, y en otras vemos que Brasil ha trabajado mucho a la cartografía del estado de Amazonas en el aspecto de la triple frontera Brasil, Perú y Colombia. Entonces, aquí vemos en la parte del trapecio amazónico que hay en esta parte Tabatinga, apreciamos a Leticia, la isla Rondiña, o Chimería. Aquí se dice Chimería, isla de Ronda. Entonces, existían estas islas, está todos Rondiña, Ochimería y Ronda, en estas que son las más representativas, y vemos cómo era el comportamiento del río Amazonas en el año 1940, de acuerdo al Estados Unidos de Brasil, Carta Geográfica de Fronteras, de Altos Solimões, como en esa época los brasileños o brasileros denominaban al río Amazonas. Es una cartografía muy interesante del año 1940 y que ilustra cómo es el comportamiento, cómo se ha transformado y cómo se mueve el río Amazonas de un lado hacia el otro. Brasil viene haciendo seguimiento de la triple frontera, es así que las actividades ilegales en la triple frontera presentado se tienen narcotráfico, tala y pesca ilegal, sicariato, ataques armados. Entonces, gracias a este país se está haciendo controles, se está haciendo información y se está haciendo aspecto de que se debe controlar este aspecto social en la triple frontera. Hay que concluir que se deben hacer ya análisis o estudios de actividades de recuperación del río Amazonas, no solamente por un sector, sino todos los tres países de la triple frontera. Hay que tener en cuenta, cuando tengan estos análisis de estudio, el diagrama de Gantt. Este diagrama es que se indica y se va a servir de control y seguimiento de los materiales, del personal, del tiempo de ejecución y otros aspectos para hacerles controles de seguimiento en estos estudios cuando estén en ejecución. Y los costos de ejecución de cada actividad. Esto requiere no 2, 3 ni 10 actividades, sino varias actividades, y conocer los costos de cada una de estas actividades. Esto puede ir en paralela, porque esto arranca en su comienzo y sigue
en el transcurso de las ejecuciones de cada actividad para los controles y seguimiento. Y otro, la conciencia humana, y esto no es un aspecto político, sino un aspecto socioambiental del sector. En resumen, se puede tratar que esto no es un problema político entre dos países, es más un problema físico, geoambiental, porque hay que recuperar, hay que mirar, no hay que ser mezquino, hay que mirar en la recuperación del río Amazonas, porque hay que hacerle trabajos físicos, naturales, y además con los personajes profesionales y los estudios adecuados y la ejecución de dichos trabajos ya indicados. También hay que tener en cuenta los aspectos con el personal de biólogos, personal de la ciencia de la salud, porque también hay problemas en estos aspectos en el área de estos profesionales, porque hay que recuperar agua para el consumo humano, agua potable, hay que tener también aspectos de tratamiento de agua servida y otros biológicos, porque si se consume en la actualidad agua contaminada, aguas infectadas, hay problemas biológicos y hay problemas también de la ciencia de la salud, donde estos profesionales deben también intervenir. Recordemos a nuestros amigos suscriptores y seguidores no olvidar dar like a nuestro canal y recuerde que la tala de vegetaciones o forestales y arrojo de escombros a humedales y otras zonas hídricas son contaminantes, y en esto analizamos, evaluamos y como evaluadores y especialistas ambiental hacemos seguimiento. En Camalonjas Internacional valoramos lo que más te importa.